llamo Jessica Guerrero, soy vecina de la pedanía de una pedanía de Algodonales, concretamente La Muela. Nos encontramos a 10 kilómetros de Algodonales, en la parte norte de la Sierra de Líjar. Y nada, en nuestro pueblo vivimos unos 100 y pocos habitantes, pero compartimos el espacio con esta naturaleza tan estupenda, tan diversa, con la Sierra de Líjar, en la que es posible llevar a cabo distintas actividades deportivas, como puede ser la escalada o el senderismo. Tan importante el parapente en nuestra zona. Tenemos las pistas de parapente más visitadas, yo diría, de la mitad de España. Y nada, es un pueblo muy desconocido y que ofrece mucho para aquel que nos visite. Normalmente este pueblo siempre ha vivido de la agricultura y de la ganadería, pero en los últimos años con el turismo rural, pues la verdad es que se está notando. Y casi en su totalidad lo lidera el albergue en la sierra, que lo podemos ver desde aquí, y desde esta posada que regenta Charo, su dueña. Es un sitio maravilloso para disfrutar, para desconectar y para disfrutar de la naturaleza. En La Muela contamos con una iglesia pequeñita, no muy grande, datada de 1872, de un convento en ruinas, también muy importante, que tiene un libro dedicado a él y a la iglesia y a la historia de La Muela, que podéis encontrarlo si queréis, se llama el Carmelo del Juncal. Y no sé, ¿qué más decir? Nuestra gastronomía ha estado siempre basada en los huertos y en la matanza, pero eso ya habría que desarrollarlo con las expertas, con las abuelas y con las madres. Eso ya es otra historia. Y nada, y ahora vamos a escuchar a Charo, que se dedica al turismo rural y que tiene mucho que ofrecer y mucho que potenciar. Hola, mi nombre es Charo Herrera, yo soy propietaria de la Posada de La Muela. Esta posada estuvo abierta hace un siglo. Yo me he criado aquí en ella, la heredé de mi familia y la he renovado para hacer el alojamiento rural. La verdad es que ha tenido muy buena acogida, a pesar de que vivimos en una zona muy desconocida. La aldeita de La Muela es una zona muy desconocida, es muy rica, lo que es a nivel de naturaleza. Y sin embargo, pues bueno, el tema de que la carretera está un poquito alejado de lo que es la carretera nacional, pero eso no quita de que venga muchísima gente a visitar, ¿no? La posada consta de 8 habitaciones con 8 baños, tiene una piscinita, se puede hacer barbacoa. Aquí la gente le encanta venir porque es muy tranquila, se puede observar las estrellas sin ninguna contaminación lumínica por la noche. Por la mañana te despiertan los gallos, cosa que en las ciudades no podemos ya ni... Y bueno, estoy muy contenta de haber aportado este pequeño granito de arena para mi aldea, que no se pierda mi aldea de La Muela. Y nada, decir que aquí acogemos todo el mundo con mucho cariño, tenemos lo que es una riqueza en lo que es naturaleza. También tenemos pinzapos, hay muchos pinzapos, han incrementado ahora, antes había pinzapos pero ahora han incrementado. También tenemos la trufa negra, que pronto dará sus frutos, será conocida La Muela por la trufa negra, ya me lo contaréis. Y también las fiestas, el carnaval es muy famoso aquí en La Muela, estuvo hace ya muchos años que era famoso, se perdió un poco y ha vuelto otra vez a retomar. Tenemos las fiestas de la feria, nuestra patrona la Virgen del Carmen, que aunque estamos en interior, nuestra patrona la Virgen del Carmen viene de lo que es el convento de los carmelitas, de ahí que se llame la Carmen, de los carmelitas. Y también tenemos, como hemos visto, la sierra tiene una biodiversidad tanto, que la pena es que David Durán, que es el especialista en esto, hoy no pueda estar, una biodiversidad en tema de plantas que solamente se encuentran aquí. Hay muchas orquídeas silvestres que son una maravilla. También tenemos una cantidad de insectos, algunos muy desconocidos, hay unas mariposas por lo visto que solamente se crían aquí.
Y bueno, invitamos a que vengan a visitarnos todo el que tenga ganas, que lo vamos a coger de maravilla y se van a ir con ganas de volver seguro. Así que nada, un placer y os esperamos, ¿eh?